Buenos días, soy el estudiante André Mauricio Murillo. Le voy a hablar sobre unas pruebas de campo. Las pruebas que le voy a hablar son test de Legg-Rife, test de resistencia a la insulina, test de sulfato de zinc y test de hipocalcemia. Y por última, test de refractómetro en calostro. Para empezar a abordar, yo voy a hablarles sobre, primero que todo, el test de Legg-Rife como tal. El fundamento de esta prueba, el fundamento es de gran utilidad clínica de campo, aunque no reemplaza las pruebas de coagulación como tiempo de protombina y tiempo parcial de tromboplastina. Son unas buenas aproximaciones en el terreno al estado de coagulación de los animales. Debido a la variabilidad de la prueba, se ha desestimado su uso como tal. Algunos veterinarios de campo han planteado las posibilidades de que las pruebas varíen significativamente con la temperatura ambiental, al momento de la toma de la muestra, también asumiéndose que en las temperaturas elevadas de los tiempos de coagulación podrían aumentarse. Es por esto que es necesario rescatar para el uso clínico de campo la realización de las pruebas de coagulación del Legg-Rife y determinar si las temperaturas ambientales de muestras y no de muestreo y los diferentes grupos reproductivos, estos especialmente se dan los bovinos y equinos, pueden influir en los resultados como tal. Para el desarrollo de esta prueba, la prueba de Legg-Rife mide el tiempo que se demora una muestra en sangre entera, sin ninguna anticoagulante, o coagularse al ponerse en contacto con vidrios, entre otros. El tiempo varía si se realiza en un tubo de vidrio o de plástico. En los tubos de plástico se activan los factores 6 y 7 y se reduce la acción de trombocitos. Por este periodo se alarga el tiempo de coagulación, aumentando o indica con evidencia el trastorno del sistema intrínseco o una marcada trombocitopenia como tal. Para interpretar estos resultados, el diagnóstico se basa en inicio de la enfermedad. Es una combinación de anormalidades en resultados de pruebas de laboratorio. Entre ellas se puede encontrar la trombosis inespecífica, difusión sistemática, hemorragia subclínica, bajo conteo de plaquetas, aumentando de tiempo parcial de la trombocitopenia, tiempo de protombina y el tiempo de coagulación, entre otras. Todos los factores de coagulación, excepto los 3, 4 y 5, se producen en el hígado. Por lo tanto, en la falla hepática se puede producir coagulopatías. Su deficiencia suele ser asociada, inhibe la síntesis de estos factores dependiendo de la vitamina K. El uso prolongado de antimicrobianos, especialmente antibióticos de amplio espectro, destruye la flora bacteriana intestinal esencial para la síntesis de la vitamina K, y útil para la síntesis de factores dependientes de esta como tal. Para continuar, voy a hablar sobre el test de resistencia a la insulina. El fundamento para esta técnica, la insulina tiene un papel importante, ya que la insulina regula los niveles de glucosa y estimula la lipogénesis y ayuda a inhibir la hipófisis y ayuda a promover la glucogénesis e inhibe la glucogénesis en el hígado como tal. El desarrollo de este test de resistencia a la insulina, pues sabemos que la insulina es una hormona que interviene en el anabolismo, en el metabolismo como tal, permite disponer las células de aporte necesario de glucosa para el proceso de síntesis de gasto de energía. De esta manera, mediante glucólisis y respiración celular, se obtendrá
la energía necesaria en forma de ATP. Su función es la de favorecer la incorporación de glucosa en la sangre hacia las células. Actúa siendo la insulina liberadora por las células de beta de las páncreas cuando el nivel de la glucosa en sangre es alto, inhibe la glucogénesis como tal. Esto también puede haber unos procesos muy importantes. Los procesos es que inhibe la glucogénesis y promueve la glucogenogénesis. Aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo como tal. Aumenta la retención de sodio en los riñones, aumenta la recaptación celular en el potasio y aminoácidos como tal, disminuye la glucosa secreción hepática como tal, promueve la glucólisis como tal. También favorece la síntesis de trigliceroles. Para ello estimula la producción de acetilcolina. Por ejemplo, puede acelerar la glucólisis. También estimula la síntesis de ácidos grasos, componentes de los trigliceroles a partir de acetilcolina como tal. La interpretación de los resultados como tal, la manera ideal de hacer una prueba de insulina o glucosa basal, porque esto se debe asociar, se hace mezcladamente, es obtener una muestra de sangre mediante la venopunción de yugular externa con una jeringa de 10 ml, obteniendo una cantidad de sangre suficiente para la realización de la prueba en laboratorio. Si se requiere hacer los dos exámenes con la misma muestra. El animal debe estar en ayuno de 8 horas sin estrés o antes de cualquier actividad física. Por cada animal se debe extraer como mínimo 8 ml de sangre, distribuirlos sin aguja en la siguiente manera: 5 ml de sangre en un tubo para muestra de sangre con tapa roja, sin anticoagulante como tal. Para perfil bioquímico y mediciones hormonales son 13 ml de sangre en un tubo de tapa gris con 7 miligramos de fluoruro de sodio como tal. Para determinación de la glicemia como tal, estos tubos, una vez llenos y homogeneizados, se debe trasladar al laboratorio de química de elección de médico o veterinario como tal. Esto se debe hacer en un plazo de 12 horas, pues porque mantiene la muestra refrigerada durante ese tiempo, porque pues puede que la muestra se le daña en tiempo mayor a 24 horas como tal. Voy a hablar sobre el test de sulfato de zinc para continuar. El fundamento de este test de sulfato de zinc, el fundamento de esta prueba se basa en la precipitación de las monoglobulinas séricas al entrar al contacto con las sales de reactivo de sulfato de zinc. El grado de turbidez desarrollada por la reacción tiene una correlación de 0.96 con el contenido de la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, el suero del suero. La técnica se basa en la capacidad de los iones pesados de unirse a la fracción de complementos de las inmunoglobulinas y hacerlas precipitarlas como tal. La lectura se realiza comparando la turbidez existente en el tubo del neonato con el de su madre como tal. Una menor turbidez en el tubo del neonato indica el fracaso de la transferencia de la inmunidad pasiva como tal. Como el desarrollo del paso a paso de este test de sulfato de zinc es una modificación del test de sulfato de zinc. Se realiza la prueba clásica de sulfato de zinc y los resultados se comparan con algunos de los tubos de la escala de turbidez como tal, ya que ya tienen concentraciones determinadas, tienen un 0.98% de correlación con la precipitación de sulfato de zinc y un 0.95% de la correlación con la inmunodifusión radial cuantitativa como tal. La interpretación de estos resultados, de acuerdo a los resultados obtenidos de este trabajo, el uso de prueba de turbidez de sulfato
de zinc en campo sirve como ayuda diagnóstica para identificar la falla de la transferencia pasiva de las inmunoglobulinas con niveles aceptables sensibles, siendo el 83.33% y especificidad de 67.67%, para hacer una prueba de bajo costo, fácil de ejecutar y sin equipos complejos. Sin embargo, se requiere evaluar los factores externos y multifactoriales para una correcta estandarización respecto a los protocolos actuales de la turbidez de sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio como tal. En correlación con las pruebas de ELISA, el SNAP-FOAL y inmunodifusión radial. Estas son las pruebas ideales y confiables para la identificación de la falla de transferencia de pasiva de las inmunoglobulinas para nuestro caso de test de sulfato de zinc como tal. Esto se lleva a un laboratorio para poder ser evaluado como tal y hacer el test de sulfato de zinc. Para hablar sobre el test de hipocalcemia, el fundamento del test de hipocalcemia, el fundamento del test parte del principio por el cual el edema es un factor quelante, secuestrante del calcio de la sangre como tal. La sangre que para coagular requiere necesariamente la presencia del calcio. Sin calcio no se encadena la coagulación como tal, eso lo debemos saber. El desarrollo de este test de hipocalcemia, esto se hace en un tubo de ensayo de agua destilada y seco. Se vierte de 0.8 miligramos de solución al 0.1% sobre esta solución de calcio. Se coloca lentamente 12 ml exactos de sangre reciente extraídas correspondiente a la vaca que tengamos con problema. Con un leve movimiento de inversión se mezcla la sangre con la solución de EDTA, se deja reposar unos minutos, de 3 a 5 minutos, para poder tener un resultado más preventivo. La interpretación como resultados, primero debemos tener en cuenta si se observa la formación de un coágulo. Esto es un indicativo de que la vaca posee más del 1.5 millones de calcio por litro de sangre, dado el cual nos será de útil para reevaluar el diagnóstico hacia otra causa. Pues como ejemplos podemos hablar sobre hipoglucemia, o hipermagnesemia, hipofosfatemia, entre otros como tal. Ya hablando como un segundo diagnóstico, si no produce coagulación alguna, se considera que la vaca posee menos de 1.5 milimoles de calcio por litro de sangre, siendo esto indicado de un cuadro de hipocalcemia pura, debiéndose instaurar rápidamente el tratamiento con una solución balanceada de sales de calcio orgánicas por vía intravenosa y subcutánea. Esto se debe hacer sobre 50 por cada vía. Como último observación para el test de hipocalcemia, el test rápido junto con la evaluación clínica profesional imprescindible nos acercará a un diagnóstico presuntivo necesario para instaurar el tratamiento apropiado. La adecuada repetición del tratamiento sin provocar daño cardíaco como tal, y eso se basa más en el miocardio, para conservar el miocardio y no tener unos daños muy algunos y a un futuro como tal. Para finalizar, voy a hablar sobre el test de refractómetro en el calostro como tal. El fundamento, la inmunidad pasiva en terneros recién nacidos. Los terneros alcanzan un nivel de inmunoglobulina G en suero de mayor a 10 gramos por litro en una muestra obtenida de entre un día a 7 después del nacido.
La transferencia es considerada exitosa como tal. El ensayo de la inmunodifusión radial es considerado el estándar de oro para medir los anticuerpos del calostro. La espectroscopía del infrarrojo cercano puede ser considerado como otra prueba de referencia como tal. Ninguno de estos métodos puede ser utilizado de forma rutinaria en una granja porque puede traer daños como tal al animal. La medición de la gravedad específica se ha propuesto como una forma de evaluar la calidad del calostro, pero el gran inconveniente es la fragilidad del calostrómetro y la necesidad de limpiarlo entre cada prueba, pues porque puede haber una infección como tal el animal, lo podemos transmitir de un animal a otro, de un animal infectado a uno sano. La evaluación mediante el color no ha resultado como una evaluación confiable como tal. Ya para hablar sobre la interpretación de los resultados, de total de muestra de calostro, el porcentaje de muestra con un nivel de inmunoglobulina G mayor a 50 grados por litros varió entre 67.3% y 92.3%, con una mediana de 77.9%, medía un calostro con un valor de corte de 18%. Se ha considerado de mala calidad de ser descartado como tal si los valores se encuentran entre 18 y 22%. Se debe considerar la suplementación con calostro de otra vaca con un producto de calostro como tal. Ya doy por finalizado el video de trabajo de campo de estas pruebas específicas como tal.